Bienvenidos a este Milenio Foros Sostenibilidad, la clave para sobrevivir. Este primer panel en el que vamos a estar se llama El futuro del campo es el nuestro. ¿Por qué? Porque del campo nos alimentamos y del campo vivimos la mayoría de los mexicanos, y por eso me da mucho gusto que me acompañen. Les voy a presentar a los panelistas que hoy están conmigo. Laura Tamayo, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Bayer México. Gracias por estar conmigo. Gracias. Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias por acompañarnos. Y Martín Rivera, fundador y director general de AgroMich. Muchas gracias también por estar aquí. Y a ver, parte del planteamiento de hoy y de esta mesa es tratar de responder a la pregunta de ¿qué estamos haciendo en México para que no nos quedemos sin alimentos y digamos sin alimentos sanos, sobre todo, y que sea un campo sostenible a largo plazo? Y creo que es mucho que abarcar en poco tiempo, entonces me voy a ir a ver si me ayudan un poco. Primero, Luis Fernando, quiero un panorama, porque quizá los que están del otro lado y que nos están siguiendo, y que por cierto pueden enviar sus preguntas y sus comentarios a los hashtags #MilenioForos, que es el de siempre, y #El futuro del campo, para que después los expertos que me acompañan hoy puedan responder sus preguntas y sus comentarios. Pero bueno, para empezar, Luis Fernando, un contexto. ¿Cómo está el campo mexicano? ¿Qué es lo que se necesita para que no nos quedemos con hambre? Porque sí nos puede pasar eso. Claro. Primeramente, bueno, agradecer la invitación a este foro, comentarles que a pesar de muchas situaciones y variables que estarían en contra del sector agropecuario, en los últimos años el sector agropecuario mexicano ha mostrado cifras positivas y crecimiento. Con la pandemia, en el 2020 fue el único sector que creció de la economía. Anticíclico, totalmente. Anticíclico. En el 2021, bueno, siguió creciendo con un 2.6%, y en lo que va del 2022, es un sector que ha mostrado ser resiliente y que de alguna manera, a pesar de la pandemia, a pesar del tema de la crisis inflacionaria, a pesar del tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que está afectando a todos los países, es un sector que ha seguido creciendo. No más que aquí hay un contraste que me gustaría en muy pocas palabras comentar, en donde lo que realmente está dando crecimiento hacia el sector agropecuario ha sido el sector principalmente de producción de frutas y hortalizas y algo de la parte de producción de cárnicos. En donde nos hemos rezagado es en la producción de productos básicos, de granos y oleaginosas, en donde ahí cada vez estamos siendo más dependientes del exterior y cada vez estamos importando más. Hablo de caso de maíz, de trigo, de frijol, de soya y de otros productos que son elementales para la alimentación en México. Y eso es algo que, digamos, con este contexto también de cambio climático que estamos viendo y de suelos cada vez más necesitados también de cambiar o de irse mejorando, porque no los hemos ido acabando, digamos, ayudaría de alguna manera a pensar en cómo se van cambiando o cómo nos vamos enfocando hacia este otro tipo de cultivos. Creo que realmente el tema es que ha venido habiendo una evolución del campo mexicano, y en ese sentido esa evolución, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando ya de que muchos productores están inmersos en temas de prácticas sustentables, sostenibles para la producción agroalimentaria. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para poder expandir esas prácticas en la generalidad de los productores del campo mexicano, trátese de productores agrícolas, pecuarios, o de la pesca, que también son muy importantes. Entonces creo que hay un tema en donde tenemos que ver cómo podemos hacer para que esa cultura de sostenibilidad, que tiene que ver no solamente con progreso económico, sino que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y con generar mayor bienestar para la población, creo que eso es lo que al final del día pues nos va a hacer tener un campo mexicano mucho más productivo, mucho más sustentable y que, bueno, de alguna manera garantice el abasto de alimentos para la población, ¿no? Gracias. Martín, ahora me voy contigo porque desde otro punto de vista un poco, eres productor de aguacate, de limón, de mango y fundador de AgroMich, como mencionaba yo hace rato. Ahora, para ser socialmente responsable, que creo que es uno de los temas que traemos también como empresa, como productor, ¿no? ¿Cuáles son los retos más relevantes que observas en el campo y también que te preocupan porque lo sientes día a día?
Sí, de acuerdo con lo que comenta Fernando, pues hay incremento poblacional, pero también a la vez hay cambio climático, como bien lo decías, y a eso también hay que agregarle que las demandas de los consumidores se están transformando. Hoy las personas pues demandan alimentos limpios. El reto más importante que yo observo en la agricultura es cómo poder producir más en la misma superficie que tenemos. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, yo creo que aquí cambiar los sistemas de producción que tenemos actualmente. El cambio climático ha hecho que las plagas hoy sean más virulentas, los ciclos biológicos hoy están más recortados, son más cortos, entonces se multiplican más rápidamente. Ese es un gran reto. Entonces, de pronto, con lo que nosotros podemos controlar esas plagas, hoy también tienen que ser amigables para el consumidor. Entonces, no solamente es producir más y mejores alimentos, sino también usar los medios adecuados para poder hacerlo. Yo creo que ese es el gran reto que hoy tenemos en la agricultura. Muchas gracias, Fernando. Y me voy contigo, Laura, porque, a ver, me encontré este dato y me parece espectacular. Tienen más de 10 centros de innovación, o 10, tú me dirás si estoy mal, solamente en México. Ahora, me parece súper interesante esta parte de hacer ensayos de sustentabilidad con eficiencia y protección de cultivos. No sé cómo le hacen, ya nos explicarás, pero ¿por qué es relevante la parte de la innovación para estos retos de los que ahorita pusieron sobre la mesa y cuánto han invertido en esta parte? A ver, la agricultura es de los pocos sectores de la vida humana donde la sustentabilidad no está peleada con la ganancia económica. O sea, podemos hablar, por ejemplo, no ahora, pero en algún momento cuando empezaron a salir las opciones sustentables en la energía, que era muy caro. Entonces todo el mundo decía, no, me quedo con el petróleo porque no inventes luz solar, carísimo, aire, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, el ser sustentable desde el punto de vista agropecuario tiene 3 características que a mí me parecen muy importantes de nombrar. Primera, coadyuva a evitar o a defendernos mejor ante cuestiones, como lo comentaban, relacionadas con el cambio climático. Nos permite garantizar producciones futuras, léase, por ejemplo, como el ahorro al agua. Y hoy por hoy también reduce los costos de producción, como por ejemplo en sistemas pecuarios. Recogen el excremento de las vacas, lo meten en una tina, una especie de alberca, y de ahí sacan biogás, y con eso se genera la electricidad que da al lugar, al establo donde están las vacas. Eso es una práctica que empezó siendo relativamente cara y hoy por hoy pues, reduce los costos de la producción láctea de manera impresionante. Entonces, son situaciones que la agricultura nos hacen pensar en la sustentabilidad, no desde el punto de vista, sí por supuesto, pero no necesariamente o únicamente desde el punto de vista de, no, pues hay que ser amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera, sino también porque es parte del negocio. Exactamente. O sea, al final del día, económicamente nos permite un desarrollo mejor para la agricultura. Tú lo decías ahorita, la degradación de los suelos va en contra de la producción agropecuaria, o sea, en contra del bolsillo del productor. Entonces, ¿cómo generamos, a través de la innovación, tecnologías que permitan o que eviten esa degradación o que generen un suelo más rico? Entonces, en ese sentido es en lo que hacemos nosotros en los centros de innovación. Al final del día, ¿cómo encontramos soluciones? Que a lo que comentaban, pues tierra solo hay una. Ya no podemos ir y talar un bosque y entonces sembrar. Eso ya no. O sea, la tierra que hay de siembra es la que existe y se acabó. ¿Cómo hacemos que esa tierra sea sustentable, genere los alimentos necesarios para que las plantas crezcan y que tengamos una práctica donde usemos menos agua, que sin duda es una práctica sustentable, pero a favor del agricultor desde el punto de vista económico, que utilicen menos agroquímicos, que sin duda es una práctica sustentable, pero también a favor del agricultor, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que creemos que la clave para la sustentabilidad y para que el agricultor siga recibiendo los beneficios de su negocio está en la innovación.
un poco lo que estás planteando es una economía circular, ahorita con el ejemplo que estabas dando, y lo digo para que entendamos todos que estamos en el mismo canal, dije yo, a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero justo en ese contexto, en este proceso de proteger al campo, de tratar de que los alimentos además también estén protegidos, me gustaría preguntarte, Martín, del tema de inocuidad, porque ya lo mencionaste un poco en la primera respuesta y porque creo que también es muy importante pensar en esto hacia adelante. Es decir, no podemos no pensar en la inocuidad de los alimentos si queremos un campo sostenible o sustentable a largo plazo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en Agromich en particular para enfrentar este tema? Bueno, un tema muy importante que la industria de protección de cultivos está haciendo, la cual Agromich se ha sumado a esto, es la recolección de envases vacíos. O sea, ahí la agricultura tiene que cuidar cuatro elementos: agua, tierra, la energía y el suelo. Entonces, la recolección de envases vacíos hace que la tierra no se contamine por esos residuos de agroquímicos, que el agua no se contamine en ese sentido también, ni el aire tampoco. Entonces, es algo que la industria ha venido haciendo. Agromich es parte, como grupo fundador de este programa, y que la verdad es que hemos tenido bastante éxito. Hace falta mucho todavía por avanzar, pero hoy los niveles que tenemos son niveles bastante adecuados. En la empresa, en Agromich, tenemos alrededor de 15 años haciendo prácticas de reforestación. Salimos personal de la empresa, buscamos lugares que han sido quemados y bueno, buscamos reforestar. Con nuestros agricultores, los agricultores que nosotros trabajamos, estamos trabajando también en el uso y recomendación de productos adecuados para que el producto sea inocuo para el humano. En realidad, yo creo que hoy podemos disponer de una gama de tecnologías que tenemos a la mano. Yo creo que lo que hay que trabajar mucho es en la forma del uso correcto que tenemos que hacer de esto. Hoy necesitamos echar mano de todo lo que tengamos a nuestra disposición, porque el reto de producir más y mejor lo tenemos encima. Yo creo que en ese sentido Agromich ha venido trabajando en los agricultores para hacer conciencia en este sentido. Había un tema, ¿no?, que se manejaba, que si el producto final era de exportación, era de consumo nacional, que para exportación había que cumplir reglamentos, que para lo nacional podíamos tener más grados de libertad. Hoy en día estamos pensando en que somos humanos y que los mexicanos también tenemos derecho a consumir igual que consume el mercado internacional. En ese sentido, Agromich ha hecho campañas para hacer valer esto. Por otro lado, también estamos trabajando mucho en el desarrollo de tecnologías. La tecnología hoy en día puede hacer que también el alimento que consumimos sea más inocuo para el consumidor. Me encanta eso que dices, porque sí es cierto, sí había un tema en donde hay que cumplir con ciertos lineamientos de inocuidad a los alimentos que se exportan y otros no. Y coincido en que todos debemos de comer lo mismo y un alimento que al final pues sea sano también para nosotros. Luis Fernando, siguiendo con el tema de qué se está haciendo, quiero entender la parte del consejo. O sea, dentro del consejo, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo trabajar para lograr todas estas metas? Porque al final ustedes lo que tienen es una bolsa llena de personas que están trabajando en el campo, que saben qué es lo que está sucediendo, porque yo y los que están del otro lado de la pantalla a lo mejor no conocen el campo mexicano, no sabemos lo que implica cultivar, lo que implica que pase una helada, lo que implica que llueva de más, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué es lo que necesitan y cuál es la estrategia que están implementando pensando en sostenibilidad? Qué bueno que comentas esto, Regina, porque creo que hay un tema en donde a veces la gente no sabe realmente de dónde surgen los alimentos y todo lo que hay detrás de un anaquel que uno lo ve en un autoservicio y qué fue todo lo que tuvo que pasar para que al final de cuentas ese producto pueda llegar. Para desayunar un mango, para llegar a la mesa del consumidor. Entonces, como Consejo Nacional Agropecuario, nosotros somos promotores, lógicamente, primero de una cultura. Anteriormente o en un principio eran temas de calidad e inocuidad. Y los propios mercados, de alguna manera exigían esos temas de certificaciones de calidad e inocuidad. Ya hace algunos años en donde no solamente la calidad e inocuidad,
ya se suman otros factores en donde entran el tema de responsabilidad social, el tema de los procesos que se llevaron a cabo para producir un producto, el tema de certificaciones incluso medioambientales en donde el consumidor pueda tener la seguridad, no de que solamente tiene un producto sano, inocuo, sino que fue producido de alguna manera con prácticas sustentables y sostenibles. Que también tiene que ver con el tema, yo lo que veo ahorita mucho en las empresas, ya no es el tema nada más de ver los estados financieros e ingresos y egresos, sino más bien el impacto que tienen en la población, el impacto que tienen de alguna manera también en el medio ambiente, y todo eso de alguna manera creo que se ha venido generando una cultura y nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, de hecho está dentro del ADN de nuestro Consejo, dentro de la misión del Consejo, el representar los intereses del sector agroalimentario mexicano bajo prácticas sustentables y con responsabilidad social. Entonces, lo que promovemos realmente es eso. Creo que hay algo muy importante que hay que comentar. El gran reto que tenemos y el que está enfrentando la humanidad y que va a enfrentar la humanidad es cómo le vamos a hacer para aumentar la producción de alimentos en el mediano plazo. Estamos hablando que para el 2050 tenemos que incrementar la producción al menos un 60% de lo que actualmente estamos consumiendo. Lo comentaba Martín con un tema de cambio climático, con problemas de degradación de suelos, en donde ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer más con menos? ¿Cómo podemos ser más productivo por unidad de superficie, por metro cúbico de agua utilizado, por unidad animal? Y creo que ahí la respuesta, lo comentaba Laura, pues es la ciencia y es la innovación tecnológica lo que nos va a dar respuesta para poder atender ese gran reto que tenemos de alimentar a esa creciente población que tenemos en el mundo. Y aquí en México, ¿no? Tocas un tema que me lleva justo a la pregunta que tenía para ti, Laura, porque estamos hablando de productores, o a lo mejor los que están escuchando igual que yo, pensamos en estos grandes productores que son los exportadores, que son los que tienen muchas hectáreas de tierra, que tienen acceso a la tecnología, a la innovación, ¿no? Pero la realidad es que ese campo mexicano también está compuesto por muchos productores medianos y pequeños. Entonces, también creemos, y esta es otra idea, a lo mejor estamos mal, que a esos pequeños y medianos productores no les van a llegar ni la innovación ni la tecnología, porque como decías hace rato, es que es sumamente caro, ¿no? O hay que hacer inversión, o es difícil, entonces, ¿cómo trabajar hacia allá? Porque si estamos tratando de producir más con menos, de alguna manera, necesitamos incluir en esta cadena productiva, ¿no? De que el limón llegue o el mango llegue a todos los que pueden trabajar el campo mexicano, a los que tienen desde, no sé, 1 hectárea, 2 hectáreas, hasta los que tienen muchas. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes en ese sentido? ¿Y por qué sí es cierto que la innovación y la tecnología pueden llegar a estos pequeños productores? Fueron muchas preguntas. No, está buenísimo. Mira, siempre uno piensa en la innovación como el gran invento, la persona que llegó a la luna, o sea, como la cosa así más sofisticada del planeta. La verdad es que la innovación puede ser pequeños cambios sencillos, cosas que se han inventado hace 20, 30 años, pero que no se habían ocupado de esa manera. Y ahorita voy a dar un par de ejemplos en ese sentido. O sea, sí tenemos innovaciones súper sofisticadas, caras, que apenas están inclusive en laboratorios, que a la larga llegarán pues a toda la cadena. Y tenemos otras innovaciones que pues poco a poco han llegado también a los pequeños productores. Y a mí me gusta decirle la democratización de la tecnología, porque la idea pues es que efectivamente, como dicen, el reto para alimentar toda esta cantidad nueva de personas que vamos a tener en los siguientes años, pero de manera sustentable, no es únicamente el gran productor con muchas hectáreas, etcétera, etcétera, es parejo para todos, o sea, el reto es igual. Entonces, en ese sentido debemos de poner atención al pequeño productor de 1 hectárea que al productor mega grande de cientos de hectáreas. Entonces, yo creo que en México estamos trabajando de 2 maneras. La primera es las cadenas productivas. Yo he visto ejemplos súper exitosos en muchos productos, en aguacate, en berries, en mango, en limón, donde hay un productor exitoso que ya está exportando, pero pues
tiene mayor demanda, que qué bueno. Entonces lo que hace, en lugar de comprar más tierra o rentar más tierra, va y busca otros productores más pequeñitos y les dice, mira, yo produzco de esta manera, tengo estas certificaciones, vente a mi cadena, yo te explico cómo hay que sembrar, cómo hay que producir, yo ya tengo la certificación, tienes que cumplir estas reglas. Y de esta manera vamos todos juntos en el tren del éxito y en el tren de la generación de valor. Esas prácticas conllevan sin duda tanto innovación como actividades sustentables, porque los mercados así lo piden. E insisto, el ser sustentable hoy en el campo reduce costos, no los aumenta, lo cual es una maravilla. Entonces esos ejemplos los vemos prácticamente en todo el país. Entonces tienes un productor. A mí una vez me llegó un presidente municipal de Michoacán y me dijo, necesito que me ayudes con un tema. En mi municipio yo veo que llegó una empresa de papas, productora que ocupa papas, y habló con varios productores. Y de casi no tener que comer, ahora pues ya traen su camioneta, su coche, quién sabe qué, y lo único que están haciendo es siguiendo las reglas del juego que esa empresa les puso. Pues quiero lo mismo para todos los demás productores, porque verdaderamente nos hemos dado cuenta cómo les ha cambiado la vida para bien a esos productores que le entraron a ese programa. Entonces, todas las cadenas es aplicable, o sea, puede ser papa, puede ser maíz, puede ser lo que tú quieras, ese es un tema. Y el otro tema, por ejemplo, nosotros en Chiapas trabajamos mucho con productores lácteos chiquitititos, 2 vacas, 3 vacas, etcétera, etcétera. La innovación que ocupamos fue, ellos iban y compraban su alimento a productores de maíz, o a otros productores que producían alimento para vacas. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no parte de tu parcela, que normalmente son grandes por el tema de alimentar a las vacas que salen a pastar, siembras maíz? Yo te enseño cómo partirlo, cómo arreglarlo, cómo ponerlo, que le llaman pastel, que es una cosa para que se fermente y las vacas puedan comerlo. Y si tú haces eso, vas a reducir en más o menos 45% el costo del alimento de la vaca. Eso es innovación. El pastel famoso, el sembrar maíz, tiene 200 años. Pero para ese productor de leche, le cambiamos la vida. Porque supo cómo acomodar. Porque a través innovó en su cadena de producción. Dijo, no, que ya no te compro, lo produzco yo, aprendo cómo hacerlo, reduzco mis costos de alimentación, y no solo eso, empezó a venderle a otros de la zona. Y luego, ya que se dieron cuenta de eso, no paró ahí. Entre todos empezaron a hacer una especie de cooperativa para generar alimento a todos los productores. Entonces, por hoy estamos producían hablando, más leche también. Claro, porque además la leche es de mejor calidad. En época de secas, cuando no tienen acceso a proteína, donde no pueden sacar las vacas a pastar, etcétera, etcétera. De hecho, hoy por hoy ya vamos todavía más lejos. Aquí voy a hacer un comercial. Estamos trabajando con Nestlé para que todos estos productores puedan accesar a la cadena de suministro de Nestlé a un precio premium. O sea, porque es leche de mejor calidad. Claro. Entonces tú dirás, bueno, ¿es innovación o no? Pues yo creo que sí, porque fue un cambio innovador para ellos. Claro. La tecnología existe desde quién sabe cuándo, pero como le hicimos, como coadyuvamos al productor, pues realmente les cambió la vida, y realmente creo que fue un proceso innovador desde el punto de vista de cadenas. Otra cosa que estamos haciendo súper simple, el WhatsApp. Pues tenemos un chatbot. Entonces, cualquier productor, y eso es gratis, cualquier productor de cualquier tamaño, 1 hectárea. Oye, tengo esta plaga, no sé qué es. El chatbot dice, a ver, mándame una foto, identifica qué plaga es y se le da una asesoría. ¿Avance tecnológico o no? Pues es WhatsApp. Claro. Digo, WhatsApp es nuevo, ¿no? O sea, que tendrá 5 años. Pero esa persona, con ese chatbot, le estamos cambiando la vida desde el punto de vista que puede proteger su cultivo de las plagas que, como bien comentabas, cada vez están más violentas. Entonces, cuando hablamos de innovación y tecnología, no necesariamente es la gran innovación pareja para todos. Podemos hacer muchas innovaciones de procesos, de producción, etcétera, etcétera, que le pueden llegar al productor chiquititito o al sí mega grande, la última tecnología salida del horno, perfecto. Pero ese mismo productor normalmente jala a otros. Entonces, de ahí baja toda esa tecnología al productor más pequeñito del país. Que eso me parece que es muy relevante en esta tercera pregunta que les voy a hacer. Regina, sí, claro. Quisiera apoyar lo que dice Laura. Las asociaciones de productores también son una herramienta muy interesante para hacer llegar esa tecnología. Doy el caso del cultivo del aguacate, el caso de APEAM.
APAM son 31,000, alrededor de 31,000 productores de aguacate. De esos, el 75% son productores menores a 5 hectáreas. Y vaya, o sea, están exportando o estamos exportando a muchos países del mundo. Se exporta 1,400,000 toneladas de aguacate por año. Y esos pequeños productores están exportando, pero esas asociaciones están haciendo esto para llevar esas tecnologías a que esos pequeños productores puedan producir más y mejor, pensando en el mercado de exportación y el mercado nacional también. Que justo me quedo con eso, ¿no? Porque creo que es importante pensar en eso a largo plazo. O sea, si no incluimos a todos los que tienen un pedazo de tierra en donde se pueda cultivar y ayudamos a que esos suelos generen más, pues entonces no tenemos largo plazo, que creo que esa es otra de las cosas o de las claves de lo que hemos hablado hoy. Estamos hablando de todas estas cosas porque tenemos que pensar más allá del 2050. O sea, sé que el 2050 es un momento clave porque va a aumentar la población, porque ya hay datos de que si no nos ponemos las pilas hoy no llegamos a alimentarnos para el 2050. Pero sí tenemos que pensar más allá y quizá con eso me gustaría terminar, pedirles que pensemos en este futuro, ¿no? Que necesitamos futuro en el campo y no solo es cuidarlo, sino mantenerlo a largo plazo y hacer todas estas cosas maravillosas de las que nos platicaron hoy, cómo las mantenemos, las sostenemos y las todavía compartimos y alargamos de alguna manera. Y por eso preguntarles o pedirles que hagan un compromiso, que de plano nos digan hoy qué pueden hacer juntos y qué pueden hacer cada uno por su parte para que no solo se llegue más rápido a la meta, sino que cuidemos este 2050 y más hacia adelante y cuidemos el campo para que pues podamos seguir alimentándonos de él, porque al final los mexicanos que no sabemos nada del campo, lo que tenemos que entender es que si no hay campo, no hay nosotros, ¿no? Sí. Entonces, Martín, si quieres empiezo contigo, ya que estabas comentando. Sí, gracias. Bueno, hay un tema importante que comentar aquí. México, revisaba estadísticas, en México desperdiciamos el 37% de los alimentos. Entonces, hemos estado hablando de lo que cuesta producir un alimento, de la amenaza que tenemos en el desabasto de alimentos del futuro, pero seguimos desperdiciando alimentos. Bien sea en los hogares, bien sea en los restaurantes, en las cadenas de suministro, personas no capacitadas para el manejo correcto de ellos, los perecederos, vehículos, no tener vehículos adecuados para manejar los perecederos. Yo creo que en ese sentido todos nosotros jugamos un papel muy importante, entender el riesgo que tenemos, el desabasto de alimentos. En ese sentido me parece muy importante, en ese sentido yo que me puedo comprometer con esto, mi círculo de influencia, trabajar en esto, en cómo no desperdiciar alimentos para que pueda llegar a todas las personas por igual, no solamente de México, del mundo. Recordar que estamos en una economía de oferta y demanda, y en la medida que desperdiciamos más alimentos, los alimentos se vuelven más caros y las personas más vulnerables son las que más les va a costar poder conseguir esos alimentos. Te voy a tomar la palabra y te voy a hablar para que después hablemos solo de desperdicio, porque creo que es algo que sí nos incluye a todos, ¿no? O sea, todos los que nos alimentamos del campo necesitamos de alguna manera también hacer consciente que somos parte de esto y de esa manera, ¿no? Entre el precio y el futuro tenemos que pensar en nuestros desperdicios. Laura, ¿a qué nos pones sobre la mesa para que te pueda llamar después y decir, ¿te acuerdas que nos dijiste esto? A ver, primero yo le entro al reto del desperdicio. O sea, todos creo que ahí sí hay que cambiar nuestra manera de comprar, ¿no? Luego vamos al mercado y la verdad es que las cosas siguen siendo relativamente baratas o ciertos productos, sobre todo los de temporada, son relativamente baratos y pues luego abres y pues ya se echó a perder en el refri y sí hay que ser muy conscientes. Entonces yo me llevo ese. Por parte y también quería comentar algo, te voy a copiar. Un reto también para quien nos está viendo y escuchando. Como está el reto de no desperdiciar, también está el reto de leer y educarnos y entender de dónde vienen nuestros alimentos. Lo que vamos a ver desafortunadamente con Sri Lanka, donde tienen una hambruna terrible, donde el presidente tuvo que salir corriendo porque verdaderamente el país casi se levanta en armas y no está por levantarse en armas, por una decisión de gobierno influenciada por mitos.
Ellos decidieron irse completo al país orgánico de la noche a la mañana y lo único que ha generado son precios imposibles de alimentos. Lo que ha generado es, obviamente, pues prácticamente una revolución y probablemente una hambruna en ese país. Entonces, mi reto para quien nos ve y nos escucha es leamos, entendamos qué es sustentable y qué no es sustentable. Yo respeto mucho a la gente que consume orgánico, es una oferta de mercado más, pero el irnos completo a eso, el no tener herramientas para pelear en contra de los bichos, de las plagas. Sí, de las plagas que hablaba hace rato Martín también. Es la receta perfecta para una hambruna. Entonces, en ese sentido, he visto productores que hacen un mix entre biológicos, le llaman, es decir, sí, insectos benignos que acaban con los malignos, y algo de químicos. Y la verdad es que los resultados son espectaculares. O sea, ténganos confianza que la innovación en la ciencia es por bienestar de todos. Por el bienestar de todos, todos tenemos hijos y todos tenemos una responsabilidad, y al primero que le damos de alimentar eso es a nuestros hijos. Entonces, mi reto para quien nos ve y nos escucha es, por favor lean, por favor tratemos de entender de qué va la tecnología, de qué va la protección de cultivos, de qué van los agroquímicos famosos, no son el diablo, funcionan como medicinas para la planta para evitar que los bichos se las coman y mejor no las comamos nosotros. Y el compromiso de Bayer, y el compromiso obviamente mío, y el compromiso de Bayer en México tiene que ver con, y está establecido y a mí me encanta, son 100 millones de agricultores a nivel mundial, pequeños agricultores, donde nuestro objetivo es cambiarles su modo de vida, su situación de vida en este momento. ¿Cómo Bayer ayuda a ese pequeño productor a que produzca mejor, con mayor calidad, etcétera, etcétera, y pueda comprarse su camioneta? Pueda tener suelo firme en su casa, pueda, en lugar de tener una mula o un buey para arar, pueda tener un tractor. Eso es nuestro compromiso, obviamente, de manera sustentable, sin tirar más bosques, sin tirar más selvas, etcétera, etcétera, con lo que tiene, cómo mejorar su calidad de vida de manera sustentable. Entonces, ese es el compromiso, ahí vamos. Para el 2050 tienen que ser 100 millones de personas o 100 millones de pequeños agricultores y sus familias. En México quiero decir orgullosamente que ya vamos para 2 millones con ese compromiso, pero pues obviamente vamos por más. 2050 no está tan lejos, así que te vamos a buscar en eso, por eso. Y ahora sí, Luis Fernando, ¿a qué te comprometes tú después de estos? Porque fueron bastante ambiciosos algunos. No, yo creo que al final de cuentas nos sumamos a ese compromiso, y como Consejo Nacional Agropecuario creo que hay algo muy importante que tenemos que lograr hacer: influir en las políticas públicas para que realmente al sector agropecuario, a los pequeños, medianos y grandes productores les vaya bien, que eso pueda generar un tema de cómo hacemos más productivo el campo mexicano, cómo lo hacemos más sustentable el campo mexicano y cómo lo hacemos más incluyente. Porque aquí a veces nos vamos con un tema de que los pequeños y medianos y grandes productores, la competencia no está entre pequeños, medianos y grandes productores, la competencia está con los retos que tenemos para alimentar el mundo. Creo que hay algo muy importante que si definimos y se definen políticas públicas adecuadas, creo que aquí hay un tema en donde, ya hay que mencionarlo, donde el gobierno tiene que considerar el tema de producir alimentos como un tema de seguridad nacional. Estamos frente a una posible crisis alimentaria a nivel mundial con lo que estamos viviendo. No lo vemos en el corto plazo para México porque estamos en una zona en donde se producen muchos alimentos, donde somos complementarios con nuestros socios comerciales. Hay que cuidar la relación que tenemos con nuestros principales socios comerciales porque somos complementarios, y creo que es importante hablar de que si queremos tener éxito en el largo plazo, eso va a depender de las decisiones correctas que tomemos hoy en el corto plazo. Entonces sí tenemos que ver cómo podemos, a base de innovación, a base de tecnología, poder hacer más productivo el campo mexicano, el compromiso es establecer y proponer políticas públicas que vayan enfocadas realmente a ese campo más productivo, más sustentable y más incluyente.
concluyó el foro en 5 minutos, entonces yo ya no tengo nada que decir. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Creo que el campo es un tema que para muchos, como decimos, no lo conocemos, no sabemos cuál es esa producción y cómo llegan los alimentos a nuestro plato. Entonces, a los que están del otro lado el día de hoy, les recuerdo los hashtags para que manden sus comentarios, #MilenioForos y #ElFuturoDelCampo. Quédense con nosotros porque vamos a otra mesa el día de hoy, vamos a seguir hablando de sostenibilidad y gracias de nuevo por estar con nosotros. Nos vemos para hacer una revisión de los compromisos lo antes posible.